Buenas. Para el primer circuito nos piden estudie el circuito y explique su funcionamiento. Calcule R1, R2 para que el autoacoplador 4N25 funcione en corte y saturación y el ancho del pulso generado sea menor a 1 milisegundo. Grafique los voltajes de B1, B2 y DCC. Aquí tenemos una señal sinusoidal. Aquí tenemos una señal rectificadora. Y aquí tenemos lo que sería una fuente constante de 10 voltios, R1 y R2, que es la que nos están pidiendo calcular, el autoacoplador. Y procedemos a ver lo que sería el circuito. Aquí ya tenemos el circuito. Y lo que tenemos que saber, ante todo, es el datasheet de lo que sería el circuito, de lo que sería el autoacoplador. Tenemos que saber los valores de cuando el voltaje de saturación. Tenemos que saber lo que es IF y lo que será su VF para poder calcular lo que sería R1 y R2. Para el primer paso vamos a hallar el voltaje pico de B1. Luego de hallar el voltaje pico de B1 vamos a hallar lo que sería la señal rectificada de B2. Luego de hallar lo que sería B1, B2 vamos a hallar lo que sería el valor promedio. Una vez hallado lo que sería el valor promedio vamos a poder conseguir los valores de R1 y R2. Claro, esto teniendo muy en cuenta lo que serían los valores del autoacoplador del datasheet. Eso lo tenemos que tener a la mano. Vamos a poner a correr el circuito. Aquí podemos ver la primera señal, que sería el canal A y el canal B, que serían estos los que están aquí. A, el canal B, y tenemos el canal C. Aquí podemos apreciar lo que sería el autoacoplador en corte y en saturación. Aquí vemos que cuando pasa por aquí, él está en 10 voltios, que está bien porque es lo de la fuente. Y aquí cuando la señal sinusoidal está en 0, está en corte, que sería 10 voltios. Entonces lo estamos haciendo de manera adecuada. También es importante destacar que los valores se sacaron de manera teórica y dan muy cercano a lo que sería el valor pico aquí, que son 34 voltios. Entonces los valores teóricos están buenos. Procedemos a ver lo que sería la señal rectificada. Vamos a conectar el canal A aquí y el canal B aquí. Corremos el circuito. Aquí podemos apreciar lo que sería la señal rectificada. Ampliando un poquito más, podemos ver lo que sería el ancho de pulso del DCC, que sería cuando comienza hasta cuando termina. Aquí lo podemos apreciar con los cursores. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver en el siguiente circuito. Nos vamos a regresar y vamos a ver lo que sería nuestra señal sinusoidal. Vamos a correrla. Como ya una vez dijimos, este es el valor pico. Y aquí tenemos lo que sería el valor pico a pico, que sería este el que mostramos con el cursor, que sale aquí en pantalla. Bueno, ya una vez explicado el primer circuito, vamos a pasar a lo que sería el segundo circuito. Aquí para el segundo circuito nos piden lo siguiente. Estudie el circuito y explique su funcionamiento. Complete el circuito con el fin de activar la bobina del relé con 12 voltios. Se usa autoacoplador para aislar el relé del switch, el circuito que alimenta
el lado del switch es de 3,3 voltios. Cuando el switch se cierra se debe encender la lámpara y cuando se apaga y cuando se abre el switch se debe apagar la lámpara. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y aquí nos están pasando lo que serían los parámetros de nuestro relé. Aquí podemos apreciar que tenemos un autoacoplador, tenemos nuestra fuente que nos están diciendo que está al lado del switch, que es de 3,3 voltios. Y aquí ya tenemos R1 que la calculamos previamente de manera teórica. Tenemos una fuente conectada a la bobina de 12 voltios que está con el relé. Tenemos nuestra lámpara conectada con una fuente, o sea, alimentada por una fuente. Tenemos un transistor. ¿Y qué podemos apreciar del siguiente circuito? Nos están pidiendo que cada vez que el switch esté cerrado, el relé funcione como un switch, aquí cierre, y la lámpara pueda encenderla. Vamos a correrla. Y aquí podemos ver que cerrando el switch, podemos aquí encender lo que sería nuestra lámpara. El IF de nuestro autoacoplador está haciendo que el transistor esté en saturación, y esto a su vez hace que este otro transistor esté en saturación y que la corriente fluya por la bobina y que el relé se pueda cerrar, y esto a su vez pueda alimentar a la lámpara con nuestra fuente, y que la fuente de aquí que está junto con el relé pueda alimentar también nuestro relé y pueda pasar por la tierra. Caso contrario, que no pasaría si este estuviera abierto. El diodo que tenemos aquí, que se encuentra en paralelo con nuestro relé, es para protegerlo. Es muy importante tener eso en claro. Ahora vamos a abrir aquí nuestro switch y podemos apreciar que la lámpara se ha apagado. Esto se debe porque el autoacoplador ya no se está alimentando por IF, y lo que hace es que el transistor esté en corte y que Q1 también esté en corte y no circule la corriente.